Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión quiero traer para ustedes un video sobre el Nuevo Testamento y la influencia del escepticismo. El Nuevo Testamento y la influencia del escepticismo. Bueno, en particular quiero enfocarme en dos porciones del Nuevo Testamento que han sido el objeto, el blanco de los escépticos en el mundo de los académicos, en el mundo de la academia. Y bueno, es algo sencillo, pero creo que al mismo tiempo es importante compartirlo con todos ustedes, y es importante que tengamos en mente esto que les voy a compartir, porque a menudo lo van a encontrar en algunas traducciones de la Sagrada Escritura. Hay algo que se conoce como la alta crítica, que si tuviésemos que explicarlo de una manera muy sencilla, son profesionales del estudio de los manuscritos de la Biblia, en este caso de los manuscritos del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que la Biblia ha sido escrita originalmente en principalmente dos idiomas, que es el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Dije principalmente porque hay algunas porciones pequeñas del Antiguo Testamento que han sido escritas en una variación del hebreo que se conoce como arameo. Cuando escuchamos hablar del arameo, debemos tener en mente que se trata de una variación del hebreo. Es una mezcla de hebreo con la influencia de las lenguas caldeas. Esto sucede cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, estuvieron en el cautiverio bajo el imperio babilónico. Después de este cautiverio, después de haber estado siendo oprimidos por el imperio babilónico por bastantes años, se desarrolla este dialecto, esta variación de la lengua hebrea que conocemos como el arameo. Y algunas porciones de nuestro Antiguo Testamento dan testimonio de este evento histórico y han sido escritas en arameo. Pero principalmente ha sido en hebreo para el Antiguo Testamento y en griego para el Nuevo Testamento. Y de estas dos lenguas es que se hacen las traducciones para todos los demás idiomas del mundo. Por ejemplo, nuestras Biblias en castellano han sido, la gran mayoría, han sido traducidas de estas dos lenguas, del hebreo para el Antiguo Testamento y del griego para el Nuevo Testamento. Bueno, estos señores, volviendo a la alta crítica textual, estos señores son profesionales, son personas que son conocidas como académicos, y en la alta crítica predominan los académicos biblistas muy influenciados por el escepticismo. Es decir, ponen en tela de juicio muchas cosas que tienen que ver con las realidades contenidas en la Biblia, y no solamente con las realidades que la Biblia nos presenta como tales, como realidades, sino también ponen en tela de juicio mucha de la evidencia que tenemos en los manuscritos. Es decir, nosotros sabemos que la Biblia es fidedigna, es fiel. Las copias de las Biblias que tenemos son fieles, son fidedignas a los manuscritos originales, por la gran evidencia que tenemos de manuscritos. Hay cientos e incluso hay miles de manuscritos de las Escrituras, particularmente del Nuevo Testamento. Es decir, no tenemos una sola copia, no es un solo manuscrito. Por ejemplo, en el caso del Corán, es muy distinto, porque la historia nos dice que el Corán tenía variaciones, tenía también muchos manuscritos, pero en un momento determinado de la historia, los sultanes con los líderes religiosos tomaron decisiones, y lo que hicieron fue
quemar las variaciones que había, los diferentes manuscritos, para conservar una sola tradición, una sola corriente. Y eso no sucede con el Nuevo Testamento. Tenemos, como ya lo mencioné, tenemos cientos y tenemos miles de manuscritos. Y en esos manuscritos tenemos algunas variaciones. A estas variaciones se les conoce como variaciones textuales. Es decir, los cambios que encontramos en el texto del Nuevo Testamento entre un manuscrito y otro manuscrito, perdón. La gran mayoría de estos cambios, de estas variantes textuales del Nuevo Testamento, son muy mínimas. Tienen que ver con sinónimos, tienen que ver con, por ejemplo, algún manuscrito puede decir, la gracia del Señor sea con todos vosotros, mientras que otro manuscrito puede decir, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Estoy seguro que la mayoría ni siquiera se dieron cuenta de cuál es la diferencia. Es una sola palabra. La única palabra que varió ha sido Jesucristo o Jesús. Hay algunos manuscritos que dicen la gracia del Señor sea con todos vosotros. Hay otros manuscritos que dice la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Y ese es un ejemplo, ¿no? A ese cambio que consta de solo una palabra se le conoce como una variante textual. Entonces, los expertos se dedican a trabajar con los diferentes manuscritos, comparan las variantes, comparan un manuscrito con otro manuscrito. Bueno, en la alta crítica textual, cuando hablamos de textual debemos de tener en mente que estamos hablando de la Biblia. Cuando hablamos de la alta crítica textual, estamos hablando de los biblistas que trabajan con el texto sagrado. En particular nos vamos a enfocar con el Nuevo Testamento. Bueno, en la alta crítica textual, los que controlan, por así decirlo, son los biblistas escépticos que ponen en tela de juicio mucho del contenido de las Sagradas Escrituras, ponen en tela de juicio ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Ahora, no quiere decir que el 100% de los biblistas que trabajan en el mundo de la alta crítica textual sean escépticos o ateos, porque los hay que decirlo. Hay gente que es experta en la Biblia, hay gente que es experta en los manuscritos del Nuevo Testamento y con todo son ateos, no profesan la fe cristiana. Pero hay algunos que no lo son. Hay algunos que sí son cristianos y hay algunos que son buenos cristianos, pero la gran mayoría no. La gran mayoría son muy escépticos, aunque se digan ser cristianos. Todo el mundo sabe que el mundo de la alta crítica textual está controlado por personas muy influenciadas por el escepticismo, por la duda. También está lo que se conoce como la baja crítica textual. O sea, hay dos formas de crítica textual, por así decirlo. La alta y la baja. Y la alta crítica textual es ahí donde está la mayor influencia del escepticismo. En la baja crítica textual se caracteriza por que hay mucho menos escepticismo. La gran mayoría son cristianos comprometidos, teólogos comprometidos, biblistas comprometidos con su fe. Y así a grandes rasgos, esa sería una diferencia entre la alta crítica textual y la baja crítica textual. Ahora, no me pregunten quién les puso el nombre, la alta y la baja. Más que nada es una costumbre, así se le quedó este nombre y ahora los expertos así se refieren, ¿no? La alta crítica textual y la baja crítica textual. Pero bueno, como la alta crítica textual son los más populares, son los que más peso tienen, son los que más influencia tienen, sucede que algunas veces estos señores de la alta crítica textual influencian aún a aquellos biblistas, aún a aquellos teólogos que son personas buenas y tienen las mejores intenciones. Sin embargo, cuando te mueves en un mundo donde los que controlan son escépticos, donde los que controlan no son precisamente personas piadosas,
pues te vas a influenciar y esto sí ha sucedido, hermanos. El primer pasaje que yo me he dado cuenta, y digo yo porque, bueno, en esta ocasión soy yo el que se los va a compartir, pero esto es algo muy conocido. Es el pasaje que está en Marcos el capítulo 16, versos al, del 9 al 10 al 19, al 20, perdón. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 9 al 20. Este es el final, dicho sea de paso. Este final del Evangelio de Marcos ha sido el blanco, ha sido el objeto de los ataques de la alta crítica textual. Y muchos han señalado que ese pasaje, ese final del Evangelio de Marcos, que lo voy a leer primeramente, ¿no? Antes de comenzar a hablar de él, pues debemos saber exactamente de qué pasaje estamos hablando. Lo leo para todos ustedes. El primer día de la semana, por la mañana, resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al escuchar que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, apareció a los 11, cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Todo este pasaje que acabo de leer, que es sustancial, como se dieron cuenta, estamos hablando de 11 versos. Los últimos 11 versículos del capítulo 16 del Evangelio de Marcos han sido señalados como un final apócrifo, es decir, un final que no debería estar en el Evangelio. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué dicen que estos 11 versículos, estos 11 versos al final del Evangelio de Marcos no debieran ser parte del Evangelio de Marcos, no debieran ser parte de la Biblia, no debieran ser parte de nuestro Nuevo Testamento? Bueno, la respuesta es porque hay algunos manuscritos que no contienen este final. Y los señores de la alta crítica, al analizar esta situación, que algunos manuscritos no contienen estos 11 versículos del final del Evangelio de Marcos, llegan a la conclusión. Recuerden que como ya les mencioné, que estas personas se caracterizan por ser muy escépticas, o sea, ya tienen están predispuestos. Algunos de ellos incluso son ateos, ni creyentes son. No estamos hablando aquí de que son protestantes o son personas con ideas liberales. No, estamos hablando de personas que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos ni siquiera creyentes son. Bueno, a la conclusión que ellos llegan es que este final no es verdadero. Este final de Marcos no es canónico, sino apócrifo. Y algunos en su literatura, en sus libros que escriben, así lo nombran. El final apócrifo
de Marcos. Ahora, la iglesia, los teólogos católicos, los biblistas católicos, y dicho sea de paso, a los protestantes también, la iglesia está consciente, cualquier persona que estudie los manuscritos, que se dedica al estudio de las variaciones en los manuscritos del Nuevo Testamento, cualquier persona que se dedique a eso está consciente y sabe de la existencia de estas variaciones o de la falta de este pasaje, de estos 11 versículos en algunos manuscritos. Sin embargo, los que están influenciados por el escepticismo, ellos concluyen que como no aparece en tal manuscrito y en aquel otro manuscrito, significa que no son verdaderos. Mientras que la iglesia responde, a pesar de que este final no aparece en determinados manuscritos o en determinados códices, ello no significa que sean falsos, que sean apócrifos, porque la gran mayoría de manuscritos, tanto los más antiguos como aquellos manuscritos que son más tardíos, en la Edad Media temprana, mediana o incluso en la Edad Media tardía, sí contienen este final. Y también hay escritos de los padres de la iglesia que hacen alusión, que citan también este final de Marcos. Ahora, alguno pudiera decir, bueno, a nosotros qué nos importa que estos señores escépticos, estos biblistas, tengan esa opinión. Bueno, si eso fuera todo, que es la opinión de ellos, sí, esa sería la conclusión a la que todos los católicos deberíamos llegar. Pues, ¿qué importa, no? O sea, no nos vamos nuestro mundo no se va a desbaratar porque estos señores ateos, incrédulos, escépticos, por muy expertos en manuscritos que ellos sean, eso no nos va a afectar a nosotros. El asunto está de que ahí no se queda el asunto, ahí no termina la historia, sino que, como ya lo mencioné, de hecho hice bastante énfasis en que estos señores tienen mucho peso, tienen mucha influencia y ellos son los más populares en estos círculos de la academia, de la crítica textual, la crítica del texto del Nuevo Testamento. Entonces, debido a esta influencia, es que vemos nosotros consecuencias. Por ejemplo, es muy común, de hecho es casi ya la norma, hablando de las traducciones protestantes. Ahorita voy a ir a las católicas, pero primero voy a hacer un comentario sobre las traducciones protestantes. Si uno toma una traducción protestante, sobre todo las más recientes, quizás las que han sido publicadas quizás en los últimos 20, 25 años, si uno toma una traducción protestante de los últimos 25 años y uno va al Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 9 al 20, se va a dar cuenta que este pasaje está entre corchetes. Los que no saben qué son los corchetes, como paréntesis, pero son cuadrados, ¿no? Corchetes. Se encuentra entre corchetes. Y no solo entre corchetes, sino entre doble corchete. Ahora tú dirás, bueno, ¿y cuál es la diferencia de corchete y doble corchete? Bueno, en el mundo de la crítica textual tienen ellos sus reglas, tienen ellos sus símbolos para poder desarrollar su estudio. Bueno, una de las cosas que ellos están de acuerdo en hacer es que cuando un pasaje del Nuevo Testamento, porque nos estamos enfocando en el Nuevo Testamento, cuando un pasaje del Nuevo Testamento aparece entre corchetes, significa que su autenticidad es dudosa. Voy a repetirlo. Cuando en una Biblia, en una traducción protestante, uno encuentra un pasaje entre corchetes sencillos, no dobles, sencillo, significa que ese pasaje es dudoso, que no se puede estar seguro de que ese pasaje sea auténtico. ¿Ok? Bueno, cuando uno encuentra un pasaje en doble corchete, entre doble corchete,
significa, y esto no es, eso no es algo que yo se los estoy diciendo, ese es el código de ellos, es algo establecido por los biblistas, por los académicos. Cuando un pasaje se encuentra entre doble corchete, significa que ese pasaje no es auténtico. Significa que el consenso, que la gran mayoría de expertos ha llegado a la conclusión de que ese pasaje que se encuentra entre doble corchete no es auténtico. Es decir, es un pasaje apócrifo. Por lo tanto, no canónico. En otras palabras, que no debería aparecer en la Biblia. Recuerdo yo cuando estaba estudiando en el Seminario Bautista del Sur, en los Estados Unidos. Recuerdo que en ese tiempo yo ya estaba investigando mucho sobre la fe católica. Como ya lo he mencionado, yo no quería ser católico, pero yo, obviamente, el que estudia la fe católica y va a la historia y lee los escritos de los padres de la iglesia, si tú lo haces de una manera sincera, al menos con la actitud de que exista la más mínima posibilidad de que tal vez lo que dice la iglesia católica, tal vez es verdad. No necesitas ser muy amigo de los católicos. No, simplemente que tengas la suficiente honestidad intelectual para aceptar que sí existe al menos una posibilidad de que tal vez la iglesia católica tiene la razón. Bueno, yo no quería ser católico, pero por otro lado, sí estaba estudiando sinceramente lo que decía la iglesia católica y sí me importaba la verdad. Aunque al principio mi propósito era demostrar que la fe católica era falsa, al principio mi propósito era prepararme bien para refutar las doctrinas católicas. Gradualmente, al paso de los años, me fui dando cuenta que los católicos tenían varios puntos válidos. Ok, bueno, ahí estaba yo en el seminario teológico de los Bautistas del Sur, en la ciudad de Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos, donde los profesores son profesores muy reconocidos mundialmente. Todos ellos han escrito libros. Uno de ellos, quizás de los más famosos, es Tomás Schreiner, el doctor Tomás Schreiner, ha escrito muchos libros, es muy conocido principalmente en el mundo protestante, pero aún en el mundo católico, la gente que se dedica al estudio saben quién es él. Bueno, él era uno de mis profesores y entre otros, ¿no? Un día, estando estudiando Nuevo Testamento, era la clase que estaba tomando Nuevo Testamento, llegamos a este final de Marcos capítulo 16 y yo me di cuenta de algo, que cuando llegamos a Marcos capítulo 16, el profesor no tocó estos últimos versículos, estos últimos 11 versículos de Mateo 16 del 9 al 20, se los brincó. O sea, tendríamos que haber estudiado este pasaje y no, él ya quería avanzar al siguiente evangelio, que es en este caso el evangelio de Lucas. Pero yo no lo dejé. Yo levanté mi mano e hice una pregunta. Le dije, profesor, no vamos a ver, estos versículos de Marcos capítulo 16, versos del 9 al 20. Y me acuerdo que se quedó así como sorprendido, así como que tal vez pensó que nadie se iba a dar cuenta. Y me dijo, bueno, lo que sucede es que este final de Marcos, de acuerdo al consenso de la gran mayoría de académicos y biblistas, este pasaje no es genuino, no es auténtico. Me dijo, e incluso todavía fue más allá. Me dice, esa es la razón por la que si te fijas en tu Biblia, obviamente yo tenía una Biblia protestante en inglés. Digo, si te fijas en tu Biblia, te vas a dar cuenta que está entre doble corchete. Y sí, efectivamente, estaba entre doble corchete.
Dijo, eso significa que ese pasaje no es genuino, no es auténtico. Pero hasta ahí llegó él. Y yo no lo dejé ir, sino que yo todavía lo seguí cuestionando. Dije, entonces significa que este pasaje no debería de estar en nuestras Biblias. A lo cual él respondió, exactamente, no debería estar en nuestras Biblias. Acto seguido, pregunto, entonces, ¿por qué sigue apareciendo en nuestras Biblias? Y su respuesta, yo no sé si algún otro profesor protestante hubiera contestado de manera distinta o no, pero su respuesta fue, no, pues tal vez porque si lo quitan del todo, si lo remueven del todo, tal vez nadie compraría esas Biblias. Le dije yo, pero, o sea, yo cuando él me dijo eso, yo quedé en shock, yo quedé, pero no me quedé callado. Le dije, entonces me está diciendo usted que a pesar de que se sabe que ese pasaje no es auténtico, no es genuino, según los mejores expertos biblistas, ah, me está diciendo que a pesar de que ellos tienen ese conocimiento, que este pasaje no es verdadero, y a pesar de que están convencidos que no debería aparecer en el Evangelio de Marcos, me está diciendo que lo hacen por razones de mercadotecnia, porque si no, no se les venderían sus Biblias. Y él me dijo, pues, como que no hallaba qué decir, pero dijo, pues, sí. Y eso para mí fue algo doloroso. Para mí fue algo doloroso porque recuerden que yo les dije que yo ya tenía tiempo investigando el catolicismo y, y yo no quería ser católico. Y la razón principal por la que yo fui a ese seminario, aparte de prepararme para estar más formado, era porque yo quería que ahí también me ayudaran a demostrar y comprobar que el catolicismo era falso. Entonces, cuando yo escucho esto que les acabo de compartir de los labios de este señor, que es un doctor en teología, de mi profesor de Nuevo Testamento, y lo escucho decir estas cosas, pues imaginen, o sea, aún como protestante, yo me sentí muy mal. Número uno, de que dijera que eso no pertenece a la Biblia. Y número dos, que me dijera que por razones de mercadotecnia, que porque si no nadie compraría las Biblias y si quitan ese pasaje. O sea, para mí se me hizo algo muy, pero muy decepcionante. Y este no es el único pasaje. Hay otro pasaje en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, hay otro pasaje que, de acuerdo a la opinión de estos señores de la alta crítica, tampoco, pues tampoco debería aparecer en la Biblia. Y la razón que hago esta afirmación es porque también aparece entre doble corchete. Y me refiero a San Juan capítulo 7, desde el verso 53, pasando por el capítulo 8, hasta el verso 11. Lo voy a repetir. San Juan 7:53, que es el último versículo del capítulo 7, pasando al capítulo 8 hasta el verso 11. Todo este pasaje, que lo voy a leer, San Juan 7:53, y cada uno se marchó por su lado. Jesús se dirigió al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo, todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio, la colocaron en el centro y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo, El que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo,
Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, ve y en adelante no peques más. Bueno, este pasaje en las Biblias protestantes de los últimos 25 años aproximadamente, si no es que hasta más tiempo, aparece entre doble corchete. Que si tú investigas, no tomes mi palabra, tú puedes investigarlo. Si tú investigas en el mundo de la crítica textual, particularmente en la alta crítica textual, que repito, al final del día son ellos los que controlan el mundo de la crítica textual, son ellos los líderes, son ellos con los que todos los que entran al mundo de la crítica textual, si quieren tener éxito, si quieren ser populares, si quieren ser aceptados, si quieren ser considerados sólidos y quieren, si quieren ganarse el respeto de los demás biblistas de este mundo, del mundo de la crítica textual, tienen que aceptar, prácticamente tienen que aceptar lo que los grandes líderes les están diciendo. Bueno, y ellos han determinado que este pasaje de San Juan 7:53, pasando al capítulo 8 hasta el verso 11, que se conoce como el pasaje de la mujer adúltera, que fue hallada obviamente no en adulterio, y la querían apedrear, y Jesús, ustedes saben, es un pasaje muy, muy característico, es un pasaje clásico del Evangelio. Han determinado que este pasaje, de la misma manera, no es genuino, no es auténtico, y por lo tanto no es canónico, sino que es apócrifo, y le llaman a este pasaje un pasaje apócrifo. Como ellos han llegado a esa conclusión, lo han puesto entre doble corchete. Y en la gran mayoría, si no es que en todas las traducciones protestantes de los últimos años, así lo vas a encontrar. Es muy rara la traducción protestante que no contiene este pasaje entre doble corchete. Ahora, si vas a las traducciones antiguas protestantes, no vas a encontrar eso. Por ejemplo, la Biblia King James, la Biblia del Rey Santiago o Jaime, como quieras traducirlo, no aparece esos dos pasajes, el final de Marcos y el pasaje de la mujer adúltera, no los vas a encontrar entre corchetes, porque obviamente no, porque son muy antiguas, ni siquiera existía este concepto de la crítica textual. Obviamente había quienes estudiaban y comparaban, pero no como ahora, y mucho menos las personas que se dedicaban al estudio de los manuscritos, mucho menos se tenían a personas escépticas, ateas o agnósticas o no creyentes. Eso no, es un fenómeno relativamente nuevo. Es un fenómeno que tiene alrededor de unos poco menos de 150 años y ha ido progresando, se ha ido desarrollando. Empezó en la segunda mitad del siglo XIX, en la segunda mitad de los 1800, en Alemania, Inglaterra principalmente, y después fue avanzando, pero donde tomó su mayor auge, su mayor fuerza, ha sido en los 1900, partiendo de la primera parte, teniendo su auge en los 60s, principalmente en los 60s tuvieron mucho auge. Bueno, alguno dirá, bueno, ok, ya hemos comprendido, ¿no? Esto es lo que vamos a encontrar en las traducciones protestantes. Vamos a encontrar el Evangelio de Marcos, el final, los últimos 11 versículos, Marcos 16, del 9 al 20. Los vamos a encontrar entre doble corchete. Vamos a encontrar San Juan, capítulo 7, verso 53, pasando hasta el capítulo 8, hasta el verso 11. Lo vamos a encontrar también entre doble corchete. Y también hemos comprendido que el doble corchete, de acuerdo a la crítica textual, de acuerdo a estos señores que controlan el estudio de los manuscritos, eso significa que un pasaje que tiene doble corchete, está entre doble corchete, no es auténtico. Es un pasaje apócrifo. Alguno dirá, bueno, ok, hemos comprendido esto, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, tiene que ver, hermanos, que recuerden que yo les dije que hay biblistas que son bien intencionados, que son buenas personas.
Sin embargo, se mueven en este mundo de la alta crítica que está gobernado por estas personas, que muchos, no todos, muchos son escépticos, muchos incluso son ateos, ni siquiera creyentes ni siquiera creen que hay un Dios, pero se dedican al estudio. Ahora, si tú me preguntas por qué, pues es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué si son ateos? ¿Por qué si no son creyentes? ¿Por qué se dedican al estudio de la Biblia, al estudio de los manuscritos de la Sagrada Escritura? Esa es una buena pregunta. Bueno, tengo en mis Biblias, tengo en mis manos una Biblia. Tengo en mis manos una Biblia. Ahora, esta es una Biblia católica, ¿ok? Es una Biblia católica y la razón por la que estoy trayendo su atención a esta Biblia no es para decir que es una mala Biblia, no es para decir que es una mala traducción, no es para atacar al traductor, no es para decir que no la lean, no es para decirles que esta Biblia debemos ponerla en la lista negra y que es pecado que la leas, no, nada de eso, ¿ok? Pero por otro lado, estaría yo obrando mal si yo me he enterado de algo con lo cual debemos tener precaución. Yo obraría mal si yo me he enterado de algo que necesita precaución y no se los digo. Bueno, esta Biblia que tengo en mis manos es una Biblia católica que hasta donde yo tengo entendido sí tiene la autorización para que sea, o sea, no contiene no contiene errores teológicos, no contiene errores morales. Las notas, no tienen error. O sea, hubo autoridades en la Iglesia Católica que la revisaron en cuanto a la traducción y en cuanto a las notas y no encontraron errores. Y se dio el permiso para que se publique, para que se imprima. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de esto, esta Biblia que tengo en mis manos, esta Biblia católica, si uno va a San Juan capítulo 7, verso 53, como ya lo mencioné, pasando por el capítulo 8 hasta el verso 11, y uno va al final de Marcos 16, versos del 9 al 20, uno se va a dar cuenta de algo interesante. Uno se va a dar cuenta que estos pasajes, por alguna razón que yo no entiendo, estos pasajes aparecen entre doble corchete. Ahora recuerden que ya vimos que según los expertos en la crítica textual, en el estudio de los manuscritos del Nuevo Testamento, estos pasajes, cuando aparecen en doble corchete, es que son falsos, no son auténticos. Bueno, pues aquí en esta Biblia, que sí es católica, aparecen entre doble corchete. Y estoy viendo aquí a ver si veo cuál es la nota, cuál es el comentario que ellos han agregado. Y dice así: este relato no se encuentra recogido en los manuscritos más antiguos. Su análisis filológico, o sea, la utilización de este pasaje a través de la historia, ¿no? Su análisis filológico muestra una sintonía con el Evangelio de Lucas, tan favorecedor de la mujer oprimida. O sea, en otras palabras, como aquí en este pasaje se está defendiendo a la mujer oprimida, están diciendo en esta nota que este pasaje de la mujer adúltera que aparece en Juan se parece más bien al Evangelio de Lucas, porque en el Evangelio de Lucas también se defiende mucho a la mujer. ¿Ok? Nada más para que sepan de qué están hablando aquí en esta nota. Dice, se colocaría idealmente después de Lucas 21. O sea, están diciendo que este pasaje no debería estar aquí, sino que más bien debería estar después de Lucas 21. Dice, pero el pasaje es palabra de Dios y como tal hemos de leerlo. Ahora es importante notar que el autor de estas notas teológicas está diciendo que sí es palabra de Dios. ¿Ok? Pero ahorita vamos a llegar a donde quiero llegar. Dice que sí, que este pasaje sí es palabra de Dios, sí es un pasaje canónico. No se trata de un pasaje apócrifo.
no se trata de algo que no debería estar en la Biblia, sino que aquí en la nota teológica se está reconociendo que este pasaje es palabra de Dios. Dice aquí, los adversarios ponen a Jesús, bueno, aquí ya continúa haciendo un comentario, ya no tanto sobre el pasaje, sino sobre lo que Jesús comienza a hacer, ¿no? Y enseñar. Ahora, la razón por la que yo estoy trayendo esto aquí, hermanos, a colación, es porque si bien el traductor de esta Biblia católica, que es también el autor de estas notas teológicas, si bien está reconociendo, al menos aquí en esta nota, está diciendo que este pasaje sí es palabra de Dios, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que el pasaje está entre doble corchete. Ahora, eso tiene una explicación. Es porque cuando un traductor, católico o no católico, va a hacer una traducción utilizando algún texto griego que pertenece a estos señores de la alta crítica, tú tienes que utilizar, y aquí no estoy seguro si sea obligación que tú sigas las reglas de ellos, me imagino que sí. Me imagino que uno de los requisitos, si quieres utilizar un texto griego para hacer tu traducción católica, me imagino que uno de los requisitos es que tú debes de seguir ciertas reglas. Y aparentemente una de las reglas, si no es así, no encuentro otra explicación. Aparentemente una de las reglas es que tienes que poner este pasaje de Juan 7:53 hasta el capítulo 8, verso 11, lo debes presentar para tus lectores entre doble corchete. ¿Ok? Entonces, si es así como estoy imaginando, puedo entonces entender por qué en esta Biblia católica aparece San Juan 7:53 al capítulo 8, verso 11 entre doble corchete. Que ya vimos que doble corchete significa que el pasaje no es auténtico, que el pasaje no es palabra de Dios, que el pasaje no es canónico, que no debería estar en la Biblia. Ahora, si al traductor católico le pusieron esa condición que sí podía usar el texto griego para hacer una traducción, si le pusieron como condición, como regla, poner el doble corchete, entonces puedo entender, al menos puedo reconocer eso, ¿no? O sea, ok, pues él sí reconoce que es palabra de Dios, le puso doble corchete porque pues prácticamente lo obligaron, no tuvo opción. Ok, ahora, si no es una regla, si los de la alta crítica, los dueños de los derechos de este texto griego que se utilizó para esta traducción católica, si no es una regla que ellos tienen, si no obligaron al traductor católico a poner el doble corchete, entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué? Si no lo obligaron, si no es una regla, entonces, ¿por qué aparece este pasaje en una Biblia católica entre doble corchete? Y sabemos que el doble corchete significa que el pasaje no es auténtico, al menos que el consenso, o sea, que la gran mayoría de expertos han llegado a la conclusión de que este pasaje no debería en realidad aparecer en la Biblia. Es un pasaje no canónico. Bueno, esta es una Biblia católica. Yo sé que los he tenido en suspenso y en misterio. La Biblia que tengo en mis manos es esta, es la Biblia de nuestro pueblo. El traductor es Luis Alonso, no sé cómo se pronuncia, no sé si será Choquel. No sé, parece que es en otro idioma y pido disculpas si lo mal pronuncio. Creo que por ahí está, ¿no? La Biblia de nuestro pueblo. Quiero repetir lo que dije al inicio cuando comencé a hablar de lo que había encontrado en esta Biblia católica. Esto no significa que esta sea una mala Biblia, no significa que no sea una Biblia católica, no significa que no la debes leer o que estás mal si la lees, no significa que el traductor no es católico, no significa que el traductor tenga malas intenciones. Nada de esto significa, pero al mismo tiempo, el que va a leer esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, debe saber que aquí vemos una influencia de la alta crítica textual. ¿Cuál es esta influencia? Que tanto San Juan 7:53
como San Marcos, capítulo 16, verso 9 al 20, aparecen entre doble corchete, que significa que estos pasajes no son canónicos. ¿Ok? Ahora, la Iglesia Católica no acepta esa conclusión de los biblistas y de los expertos, entre comillas, de la alta crítica. La Iglesia Católica no ha dado ni dará su brazo a torcer ante las conclusiones de estos señores, que muchos de ellos, como ya lo mencioné repetidas veces, muchos de ellos son incluso ateos, son escépticos. Aún los que no son ateos, aún los que se dicen ser cristianos, están muy influenciados por el escepticismo. Ponen en tela de juicio todo. Son el tipo de personas que te van a decir que Adán y Eva no existieron, que ya saben toda la historia, que el mar rojo no se abrió, que Jonás nunca estuvo en el vientre del gran pez, que los muertos que resucitaron después de la resurrección de Cristo, que nos dice la Biblia en Mateo, que no resucitaron. Cada cosa que sea sobrenatural la van a poner en duda. ¿Ok? Bueno, entonces, en esta Biblia, que sí es católica, que hasta donde yo sé, déjenlo compruebo, hasta donde yo sé sí tiene la aprobación de la Iglesia. Permítanme ver, a lo mejor no tiene la aprobación porque hay algunas que tienen la aprobación, hay algunas que no tienen la aprobación. De hecho, creo que esta no tiene la aprobación. Pero sí sé que esta es una Biblia católica. De hecho, la razón por la que pensé que sí la tenía es porque hasta donde yo sé, la Biblia de nuestro pueblo es una... Ah, no, sí tiene el imprimatur. Tiene aquí el imprimatur. El imprimatur, perdón si lo estoy mal pronunciando. Sí tiene aquí el imprimatur. Al menos tiene el imprimatur. Que eso significa imprímase. Eso significa no hay error teológico, no hay error moral ni teológico ni en el texto ni en las notas, ¿verdad? Entonces, esa es una Biblia católica. Repito, y el autor, para darle el crédito al traductor, el traductor, que es el autor de las notas teológicas, al menos aquí en esta de San Juan, no leí la de Marcos, sí dice que es palabra de Dios. Pero, a pesar de que dice que sí es palabra de Dios, el texto aparece entre doble corchete, que ya sabemos que doble corchete significa que el pasaje no es canónico, que no es verdadero, que no debería estar en la Biblia. No revisé la de Marcos para ver qué es el comentario que pone aquí en Marcos. Voy a leerlo para ver qué es lo que dice. En la nota nos dice lo siguiente. Ok, dice así. La mayoría de biblistas piensan que estos pasajes son un añadido posterior. Se dan varias razones para ello. El vocabulario y el estilo difieren del resto del Evangelio, no tienen coherencia con el pasaje anterior, o sea, con el resto del capítulo 16, ya que combinan, entre otras cosas, el sujeto y el número de mujeres. El relato concentra textos tomados de los otros evangelios, la aparición a María Magdalena, los discípulos de Emaús, comida y misión, ascensión, y bueno, aquí dice el hilo conductor. Dice aquí, el hilo conductor es la incredulidad de los discípulos. Sin embargo, Jesús sigue contando con ellos para Bueno, es un comentario ya distinto, ¿no? Bueno, aquí no se pronuncia. Aquí el autor de esta nota teológica, que es, ya lo señalé, ¿no? Luis Alonso Choquel. Me imagino que se pronuncia Choquel. Aquí Luis Alonso Choquel no se pronuncia como sí lo hizo en el pasaje de San Juan. Ahí él dice que sí es palabra de Dios. Interesantemente, en la nota teológica de Marcos 16, del 9 al 20, no se pronuncia, no hace un pronunciamiento, no nos dice que es palabra de Dios. De hecho, dice que la mayoría de los biblistas piensan que estos pasajes
son un añadido posterior. Y no dice, no dice que sea palabra de Dios, como lo dice acá en Juan. No había leído hasta este momento, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen. Esto no significa, yo no sé, habría que hablar con él, habría que preguntarle, ¿tú crees que este final de Marcos es palabra de Dios o no? ¿Tú crees que este final de Marcos es canónico o no? O, al contrario, ¿tú crees que este final de Marcos es apócrifo? ¿Crees tú que este final de Marcos es apócrifo? ¿Crees tú que este final de Marcos no debería estar en la Biblia? Ahora, la iglesia acepta los dos pasajes como canónicos. La iglesia reconoce que hay manuscritos donde no aparece tanto el final de Marcos como San Juan 7, 53 al 8, verso 11, es decir, el pasaje de la mujer adúltera. Hay manuscritos donde o no aparece o ese mismo pasaje de la mujer adúltera aparece en otra sección, no aparece ahí, aparece en otro lugar. La iglesia está consciente de ello. Sin embargo, la iglesia no llega a la conclusión que llegan estos señores biblistas de la alta crítica textual. La iglesia no acepta la conclusión de ellos, de que esos dos pasajes no son auténticos, de que esos dos pasajes no deberían ser canónicos. La iglesia no acepta eso. La iglesia reconoce, por un lado, que hay variantes. La iglesia reconoce que en algunos manuscritos o no aparecen o aparecen en otra parte. Sin embargo, la iglesia al mismo tiempo afirma dos cosas. Número uno, que aparecen en muchos otros manuscritos, no porque algunos no los tengan, no porque algunos manuscritos antiguos no contengan estos pasajes, no significa que debemos llegar a la conclusión de que son falsos, de que no son canónicos y que debemos ponerlos entre doble corchete, que significa no auténtico. La iglesia no llega a esa conclusión. La iglesia nos enseña que tanto San Juan 7:53 como Marcos del 9 al 20 son canónicos, son pasajes inspirados, son palabra de Dios. Ahora, si tú me preguntas por qué el señor Luis Alonso Choquel publicó esta Biblia católica con esos dos pasajes entre doble corchete, no tengo la respuesta. Puede ser que lo obligaron, puede ser que es una regla para poder utilizar el texto griego, porque recuerden que los traductores necesitan tener un texto griego. Este señor, Luis Alonso Choquel, es un traductor, es un experto, pero él necesita tener un texto griego en las manos, por así decirlo. Entonces, aquí a lo que yo puedo ver, él por alguna razón, pues él utiliza un texto griego que está patentado, o sea que los derechos de autor le pertenecen a personas que son de la opinión de que el final de Marcos y el pasaje de la mujer adúltera no son auténticos. Es decir, por gente de la alta crítica textual. Ahora, ¿eso significa que el señor Luis Alonso Choquel está de acuerdo con ellos? Al menos sabemos que en cuanto a Juan no está de acuerdo, porque en una nota teológica él dice que sí es palabra de Dios. En cuanto a Marcos, pues queda volando en el aire porque no dice que sí ni que no. Y este video no es para poner a juicio a nuestro hermano Luis Alonso Choquel. Este video ha sido con el propósito de que debemos tener precaución, y cuando tú veas una Biblia que tiene un pasaje de la Biblia, en este caso sustancial, ¿no? En el caso de Marcos estamos hablando de 11 versículos, y en el caso de Juan, el pasaje de la mujer adúltera, estamos hablando de 12 versículos. Son dos pasajes sustanciales. Cuando tú veas un pasaje sustancial entre doble corchete, tú debes saber que doble corchete significa que el pasaje no es auténtico. Y en esta Biblia, que sí es católica, que sí es aprobada por la iglesia, al menos en el texto, aparecen los dos pasajes entre doble corchete. Y ahí hay una especie de contradicción, porque el traductor, Luis Alonso Choquel,
En el caso de la mujer adúltera, él dice, sí, es palabra de Dios. Sí, pero el texto dice lo contrario. El texto está entre doble corchete. Y nosotros sabemos, todo el mundo lo sabe, o sea, eso no es algo que yo les estoy diciendo. Tanto protestantes como católicos que se dedican al estudio de los manuscritos saben que cuando un pasaje está entre doble corchete, significa que el gran consenso de los expertos han llegado a la conclusión de que ese pasaje no es confiable, que ese pasaje no es verdadero, o sea, es un pasaje apócrifo, cosa que la Iglesia Católica rechaza rotundamente, porque la Iglesia Católica acepta tanto el pasaje de la mujer adúltera como el final de Marcos. Pues ahí lo tienen. Yo creo que eh, he dicho hasta el cansancio, ¿no? Que este comentario no es para atacar al traductor católico que se ha tomado años, estoy seguro, años para preparar la traducción. Este video ni siquiera estamos analizando las notas, ni estamos analizando la traducción. Solamente estamos observando que ahí en el texto está la influencia de la opinión de la alta crítica textual. Tiene a Marcos, el final de Marcos, y tiene el pasaje de la mujer adúltera entre doble corchete. Ahora, alguno dirá, bueno, entonces, ¿qué hubieras preferido que se hubiese hecho? ¿Qué sería lo correcto? Supongamos que los que tienen los derechos del texto griego, supongamos que ellos no obligaron a Luis Alonso Choquel a poner esos pasajes entre doble corchete, pero él decidió ponerlo entre doble corchete. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es no poner esos pasajes entre doble corchete, porque doble corchete significa que los pasajes no son auténticos. Entonces, si esta no fuera una Biblia católica, este video no existiera. Pero como sí se trata de una Biblia católica, es la Biblia de nuestro pueblo, que también antes se le llamaba la Biblia del Peregrino. Esta es la de América Latina. Creo que también hay una para España. La Biblia de nuestro pueblo, Biblia del Peregrino, en su texto tiene el pasaje de la mujer adúltera y el final de Marcos entre doble corchete, que ya les expliqué, ¿no? Yo creo que ya los enfadé, pero eso es en cuanto a eso. Y bueno, pues yo creo que ya hemos tomado bastante tiempo. Déjenme ver aquí de manera rápida. Déjenme ver algo aquí. Estoy viendo a ver si veo quién tiene los derechos no de la Biblia, sino del texto griego. Recuerden que las traducciones están basadas en textos. El Antiguo Testamento está basada en un texto hebreo y el Nuevo Testamento, la traducción del Nuevo Testamento está basada en un texto griego. Y esos textos, hay diferentes. Y tienen derechos de autor, están protegidos. Y quiero ver si aquí logro identificar quién tiene los derechos. A ver si dice aquí quién tiene los derechos de este texto. Sí, no, realmente tendría que tomar tiempo porque no veo aquí no veo que esté aquí aclarado. Lo cual es curioso porque pues sí debería aparecer. Tendría que ser algo que esté muy claro y muy especificado, porque es algo muy importante. Pero sospecho que por el solo hecho de que está utilizando el doble corchete, yo sospecho que es un texto que pertenece a unos luteranos. Ellos fueron un matrimonio. Algunos de ustedes tal vez los conozcan. Es Alan
Alan Nestlé. Es Alan-Nestlé. Y son luteranos. Y este señor Alan, por eso se llama Alan Nestlé. Este señor Alan, él publicó un libro. No es de hecho, ni siquiera es un libro, una especie de, pues sí, un librillo, ¿no? Un panfleto, un tratado, vamos a decir. Publicó un tratado que se llamó, esto fue en 1961. En 1961, él publicó este tratado que se llama El problema del canon del Nuevo Testamento. El problema del canon del Nuevo Testamento, en el 62, perdón, en el 62. Primero parece que dio una conferencia en el 61 donde habló de este tema y después se hizo la publicación el siguiente año, el 62, donde en este tratado, en esta publicación que se llama El problema, para empezar, noten el título, ¿no? El problema del canon del Nuevo Testamento, publicado por este señor, su nombre completo, yo les dije Alan, porque ese es su apellido, pero su nombre completo es Kurt Aland. Es el doctor Kurt Aland. Este señor, en este tratado que escribió, primero dio conferencias, dio unas pláticas, habló de que el Nuevo Testamento estaba abierto a la posibilidad de no aumentarle libros, pero sí, decía él, pero sí quitarle libros. De hecho, este señor no solamente dijo que existía la posibilidad de quitarle libros al Nuevo Testamento, sino que fue más lejos, porque él propuso que se quitaran del Nuevo Testamento varios libros. Varios libros, y tú dirás, bueno, ¿y cuáles son esos libros? Parece que él propuso quitar Santiago, Judas, Primera y Segunda de Pedro y las tres cartas de Juan. Wow, bastantes, ¿no? Estamos hablando de 3 de Juan, 2 de Pedro, 1 de Judas y Santiago. Estamos hablando de 7 libros. Entonces, él proponía que estos 7 libros debían ser sustraídos, debían ser removidos de la lista de los libros inspirados del Nuevo Testamento. Y esto lo dijo en estas conferencias y después se publicó en este tratado, El problema del canon del Nuevo Testamento, en 1962, por el doctor Kurt de kilo, U-R-T, Kurt Aland, A-L-A-N-D de Daniel, Kurt Aland. En 1962, el puro título te lo dice, ¿no? El problema del canon del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante este señor? Porque este señor es el que preparó el texto griego que la gran mayoría de traducciones protestantes utilizan. Por lo tanto, sus ideas, sus opiniones tienen un impacto muy fuerte en la preparación de muchas traducciones en diferentes idiomas. Entonces, para que vean que sí hay que tener cuidado. Entonces, eso fue lo que sucedió. Se utilizó un texto de este señor, y yo me imagino, dándole el beneficio de la duda aquí a nuestro hermano y traductor, me imagino que no tuvo opción. Fue obligado a utilizar el doble corchete. Pero el doble corchete significa que es falso, que es un pasaje no canónico. Y eso es algo que la iglesia no acepta y los católicos no podemos aceptar.
Pues ahí lo tienen, hermanos. Repito, no significa que no sea católica la Biblia. No significa que sea una mala traducción, porque si se fijan, no hemos hablado de la traducción. Nos hemos enfocado en que el texto que se utilizó aparentemente es un texto que viene de este señor Kurt Aland. Ya falleció. Este biblista que pertenecía a la alta crítica textual, luterano, alemán. Y ellos llegaron a la conclusión de que San Juan 7:53 hasta el 8, verso 11, y San Marcos 16 del 9 al 20, llegaron ellos a la conclusión de que no son canónicos y no deberían estar en la Biblia, y esa es la razón por la que aparece en la gran mayoría de traducciones protestantes y aparentemente incluso en algunas católicas entre doble corchete, lo cual la iglesia no acepta. Entonces, es una palabra de precaución. Entonces, hay dos opciones. Una es ignorar esto y no hablar del tema por temor a ser criticado o qué sé yo. Esa es una opción, la cual yo obviamente no he decidido. La otra opción es tocar el tema y tratar hasta lo mejor de nuestra capacidad, dar la mejor explicación y presentar como se dice, ¿no? Las cartas delante, poner todo sobre la mesa y tener un buen criterio. Entonces, si es una Biblia católica, si es una Biblia aprobada por la iglesia, sin embargo, el texto nos presenta esos dos pasajes entre doble corchete, lo cual la iglesia no aprueba. La iglesia nos enseña que esos dos pasajes sí son canónicos, sí son auténticos, aunque también la iglesia reconoce que hay variantes. Hay algunos manuscritos o que no tienen ese pasaje o lo presentan en diferente orden. Pero eso es parte de la naturaleza de los miles y miles de copias que tenemos. Tenemos miles y miles de copias de manuscritos del Nuevo Testamento. Es parte del proceso del copiado. Pero de ahí a llegar a la conclusión de que esos pasajes son falsos, eso ya hay una gran diferencia y es algo que la iglesia no acepta, es algo que la iglesia no enseña. De hecho, yo, volviendo a mi anécdota que les compartí cuando yo estaba en el seminario bautista teológico, cuando yo era protestante, yo me sorprendí porque ese día yo llegué a la casa muy triste después de haber escuchado al maestro diciendo que esos pasajes eran apócrifos, eran falsos, que no eran palabra de Dios. Yo llegué a la casa pues desanimado, la verdad. Muy desanimado porque a pesar de que se trataba de un contexto protestante, aún así yo no esperaba escuchar de los labios de un profesor de teología, no esperaba yo escucharlo a él diciendo que estos dos pasajes no eran inspirados, que no eran canónicos y que no eran palabra de Dios. Pero para mi sorpresa, ese mismo día, al llegar a casa, investigué la posición católica. Investigué cuál era la posición oficial de la Iglesia Católica sobre el final de Marcos y sobre el pasaje de la mujer adúltera. Y para mi gran sorpresa, me di cuenta que la Iglesia Católica, si bien reconoce las variantes, la Iglesia Católica al final del día, ofreciendo diferentes argumentos, la Iglesia reconoce la validez, reconoce que esos dos pasajes son auténticos, son inspirados y por lo tanto canónicos, que sí deben estar en nuestro Nuevo Testamento. Esa es la posición de la iglesia y en aquel tiempo yo siendo protestante me sorprendí y eso me impactó de una manera positiva. Como yo les dije, yo ya me estaba convenciendo de algunas cosas de la iglesia católica. Eso para mí fue algo que, digamos que la iglesia católica se ganó muchos puntos. Mi profesor, como es la posición protestante, me dijo que no eran palabra de Dios. Y ahí estaba la iglesia católica diciéndome y afirmando que eran palabra de Dios. Y esa es la posición. Esa es la posición de la iglesia católica. La iglesia católica afirma y asegura que el pasaje de la mujer adúltera y el final de Marcos sí son verdaderos, sí son inspirados, sí son canónicos, sí son palabra de Dios. Y esa es la posición de la iglesia católica. Y esa es precisamente la razón por la cual me sorprendí cuando encontré en esta Biblia que tenían esos dos pasajes entre doble corchete.
y siento que es mi responsabilidad moral y teniendo integridad intelectual, al menos compartirles. Eso es en cuanto a este asunto del doble corchete, que ya les dije, parece que aquí nuestro hermano pues utilizó ese texto que viene de estos señores, pero no se lo confundan. No estoy diciendo que esta no sea una traducción católica, no estoy diciendo que no tenga aprobación. Sí es católica, sí tiene aprobación, pero recuerden que cuando la iglesia da aprobación no se refiere a esto que acabamos de hablar. Se refiere a la traducción, se refiere a las notas teológicas. Es una buena Biblia. No estoy diciendo que no sea una buena Biblia, es una buena Biblia. Pero si van a Marcos 16 del 9 al 20 y si vas a San Juan 7:53 hasta el 8 versículo 11, te vas a dar cuenta que el pasaje aparece entre doble corchete. Y yo ya te expliqué y lo puedes investigar, que el doble corchete viene de la alta crítica textual, principalmente del mundo protestante, que significa que el pasaje, de acuerdo a, como dicen ellos, de acuerdo al consenso de la gran mayoría de biblistas, obviamente no te van a decir que la gran mayoría son bien escépticos, no te van a decir que muchos de ellos son ateos, no te van a decir que la gran mayoría son protestantes, pero dicen ellos, de acuerdo al consenso, estos pasajes no son canónicos, o sea, no deberían estar ahí. Bueno, hermanos, yo sé que le he dado vueltas, he tratado de hacerlo lo más entendible, pero pues ahí lo tienen mis hermanos. Entonces, ¿cuáles son las dos lecciones? ¿Cuáles son las dos enseñanzas que debemos, o que podemos aprender? Una, que hay que ser cuidadosos. Una, que hay que ser, hay que estar siempre, ¿no? Analizando. Y dos, sería un error porque hay quienes se radicalizan, hermanos. Y hay quienes, porque a mí he escuchado algunos comentarios, hay quienes han encontrado eso. Yo no soy el primero. No les estoy compartiendo algo que nadie se ha dado cuenta. No, ya otros lo han señalado, otros ya lo han visto. Pero hay quienes llegan a un extremo y llegan al extremo de decir que esta Biblia no sirve, que esta Biblia no es católica, que esta Biblia te deshagas, que esta Biblia no la debes de leer. Se radicalizan y van a un extremo. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es reconocer lo que es palabra de Dios, es católica, tiene la aprobación, no hay por qué prohibir ni tener miedo a leerla, pero al mismo tiempo reconociendo estos detalles que acabamos de ver. Esa es la actitud correcta, ¿no? Bueno, mis amados hermanos, lo vamos a dejar aquí. Gracias por haberme regalado de su tiempo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y, como siempre, que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.